La expectativa pasar con los países de América Latina y comparado con el último examen creo que hubo una mejora, ¿no? Hubo dos participaciones categóricas, diplomáticas pero categóricas, como la de Brasil y Chile. Brasil saluda a la delegación de Cuba y recomienda adoptar medidas concretas con miras a eliminar restricciones al derecho de asociación y a la libertad de expresión que estén en desacuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, abstenerse de todas las formas de hostigamiento, intimidación y represión en contra de activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, adoptar las medidas necesarias para la abolición de la pena de muerte. Brasil reconoce los importantes avances en el ejercicio de los derechos a la salud y a la educación en Cuba. Alentamos a avanzar en dirección al respeto pleno de todos los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Chile da una cálida bienvenida a la delegación de Cuba y le desea éxito en su examen. Felicitamos a Cuba por su rol en las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Destacamos el logro de la cobertura universal en la enseñanza preescolar, primaria y secundaria y la eliminación de la transmisión de VIH y sífilis de madre a hijo. Chile manifiesta su preocupación por el impacto negativo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al pueblo de Cuba durante más de 50 años. Al mismo tiempo, nos preocupan las restricciones al derecho del trabajo de opositores políticos, activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Recomendamos considerar la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tomar las medidas necesarias para asegurar el derecho de todas las personas a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación pacíficas, considerar promover un entorno de medios de comunicación más pluralista e independiente. Muchas gracias. Algunas dignas, como la de Costa Rica y Perú. De Costa Rica saluda cordialmente a la distinguida delegación de Cuba. Exaltamos el acceso de la población cubana a un sistema de salud y de educación de calidad y les exhortamos a que continúen con las acciones para combatir la discriminación racial y por motivos de orientación sexual y de género, así como la trata de personas. Mi delegación recomienda ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y poner en marcha un marco jurídico e institucional que garantice el libre ejercicio de los derechos en él consagrados, incluyendo la libertad de expresión y de reunión y de asociación pacífica, así como suscribir y ratificar el OPCAT. Crear una institución nacional de derechos humanos acorde con los principios de París y tomar las medidas jurídicas e institucionales necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial. Muchas gracias. El Perú da la más cordial bienvenida a la distinguida delegación de Cuba y le agradece su presentación. Con espíritu constructivo recomendamos: 1. Considerar la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos. 2. Redoblar los esfuerzos para fortalecer el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y para garantizar a los periodistas independientes el libre ejercicio de su profesión sin discriminación por motivos políticos. 3. Continuar los esfuerzos para luchar contra la discriminación racial. 4. Fortalecer las medidas para lograr una participación política y pública con respeto a la pluralidad. Destacamos los claros avances en salud, educación y artes, así como su decidida cooperación para afrontar los desastres naturales con otros países, incluido el Perú. Deseamos a Cuba un exitoso EPU y que este ejercicio continúe contribuyendo a la mejora de los derechos humanos en este hermano país. Muchas gracias. Muchas gracias. La delegación cubana recomendamos mantener la denuncia sobre el impacto negativo del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, que afecta el disfrute de los derechos humanos. Redoblar los esfuerzos para perfeccionar el poder popular a nivel local como expresión genuina de su modelo democrático. Continuar las acciones para garantizar que los ciudadanos conozcan las vías y recursos para la protección de los derechos humanos. Actualizar las normas y procedimientos para enjuiciar todas las manifestaciones de la trata de personas y asegurar que las penas se reflejen la gravedad del delito conforme a las obligaciones internacionales, modos de operar y formas de esa actividad ilícita. Continuar avanzando en la expansión de los servicios de Internet en el país, en particular en los hogares. Le auguramos mucho éxito en su EPU. Damos la más cordial bienvenida a la delegación de Cuba. Con espíritu constructivo, nuestra delegación recomienda: 1. Continuar protegiendo a su población de los efectos del bloqueo impuesto por los Estados Unidos. 2. Mantener la voluntad política de favorecer el más amplio disfrute de los derechos civiles políticos al amparo de lo reconocido en la Constitución y leyes. 3. Continuar las acciones de prevención de manifestaciones de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
4. Aumentar la tasa de penetración del Internet y el incremento del uso de Internet de banda ancha. 5. Mantener las campañas de sensibilización sobre el derecho a la libre orientación sexual y la identidad de género. Deseamos a la Delegación de Cuba mucho éxito en esta sesión del examen periódico universal. Gracias, presidente. De la República de Nicaragua recomienda a la hermana República de Cuba continuar denunciando en los foros internacionales las medidas coercitivas unilaterales contra países en desarrollo como el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba, como instrumento que viola los derechos humanos de los pueblos. Continuar fortaleciendo los programas de entrega de tierra en usufructo a jóvenes como parte de las estrategias para el desarrollo agrícola y mantener la prioridad en la atención de jóvenes habitantes en las zonas rurales. Continuar aplicando y perfeccionando el proyecto de cooperación y divulgación de los derechos de la niñez y de la adolescencia, en particular a nivel local. Incrementar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, comunitario y las familias en acciones de detención, divulgación, alerta y denuncia de la trata de personas ante las entidades estatales correspondientes, así como la identificación de casos de personas vulnerables a ser víctimas de este delito. El gobierno de Nicaragua le desea éxito a la hermana República de Cuba en su EPU. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto dar la bienvenida a la Delegación de Cuba. Agradecemos la presentación de su informe y les felicitamos por los avances alcanzados. De manera respetuosa y constructiva recomendamos lo siguiente. 1. Revisar el marco jurídico nacional para incluir la violencia contra la mujer como delito en todas sus formas, así como elaborar un plan de acción para la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer, la asistencia y protección de las víctimas, así como la sensibilización de la población y funcionarios públicos. 2. Establecer una institución nacional independiente de derechos humanos de acuerdo con los principios de París. 3. Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas gracias y mucho éxito en este informe. Paraguay saluda a la distinguida Delegación de Cuba y agradece la presentación de su informe. Valoramos los esfuerzos de Cuba por garantizar el derecho a la salud de su población. En particular, elogiamos su sistema de atención sanitaria basado en la atención primaria de la salud y sus resultados. Saludamos la existencia de una cobertura educativa casi universal, incluyendo el nivel secundario. Respetuosamente, el Paraguay recomienda: 1. Fortalecer los mecanismos nacionales de seguimiento a la implementación de las recomendaciones internacionales de derechos humanos recibidas por el Estado, por medio del establecimiento de un amplio mecanismo interinstitucional de consultas que promueva la participación de la sociedad civil. 2. Incorporar el Código de Trabajo la prohibición del acoso sexual y tipificar como delito la violencia doméstica y el feminicidio. 3. Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, Honduras da la bienvenida a la distinguida Delegación de Cuba y agradece la presentación de su informe. Encomiamos a Cuba por compartir con los Estados miembros sus experiencias y buenas prácticas en la esfera de la salud y educación, a través de los programas Yo Sí Puedo y el Proyecto por la Vida. Honduras expresa su apoyo a Cuba y en este ánimo de cooperación y espíritu constructivo recomienda ratificar los instrumentos de los que aún no es parte, en particular la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, adoptar una estrategia integral para modificar o eliminar las actitudes y estereotipos patriarcales que discriminan a la mujer, adoptar una legislación y política integral para la prevención y combate de la trata de personas, que incluya medidas de protección a las víctimas, redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso a la educación sexual y salud reproductiva. Deseamos a Cuba una revisión exitosa. Gracias. Presidente, Uruguay acoge con agrado los avances alcanzados por Cuba en materia de igualdad de género, reconociendo la alta participación de las mujeres en política, alentando a continuar redoblando esfuerzos, tomando especialmente en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité de CEDAW. Saludamos la moratoria de hecho que existe a la aplicación de la pena de muerte y alentados por ello, Uruguay se permite reiterar su recomendación de considerar ratificar el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. Igualmente, Uruguay recomienda continuar armonizando las leyes nacionales, incluyendo la justicia penal, con las disposiciones establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos. Finalmente, Uruguay recomienda establecer una institución nacional de derechos humanos de conformidad con los principios de París. Felicitamos a Cuba por su compromiso manifiesto con la normativa internacional, ratificando 44 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Respetuosamente recomendamos continuar las campañas de sensibilización para enfrentar los estereotipos patriarcales y de género, continuar adoptando las medidas necesarias a fin de lograr que prevalezca el interés superior del niño,
mantener las acciones dirigidas a garantizar bajos niveles de mortalidad a causa de los desastres. Deseamos a Cuba éxitos en su proceso de examen. Muchas gracias. Ecuador extiende su más cordial bienvenida a la distinguida delegación de Cuba y le agradece por la excelente presentación de su informe nacional. Al respecto, Ecuador expresa su reconocimiento por los progresos alcanzados por Cuba en los ámbitos de la salud, educación, cultura, empleo, derechos de las personas con discapacidad, empoderamiento de la mujer, equidad de género, derechos del niño, nutrición, vivienda adecuada y por su permanente ejemplo de cooperación y solidaridad internacional, incluyendo con nuestro país. Sin perjuicio de lo anterior y en espíritu constructivo, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones. 1. Continuar perfeccionando los programas integrales de protección y asistencia social que benefician a las personas con discapacidad y sus familias, incluyendo en el ámbito de educación. 2. Seguir brindando protección y asistencia social a las madres de hijos con discapacidad severa para que puedan dedicarse a la atención y cuidado de sus hijos con una actividad remunerada y que acumula tiempo de trabajo de cara a su propia seguridad social. Finalmente, deseamos todo el éxito a la delegación de Cuba en la presentación. Damos la bienvenida a la distinguida delegación de Cuba. Observamos con satisfacción la adhesión al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Se felicita por el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud como el país mejor dotado en el número de médicos por habitante. El Salvador recomienda respetuosamente la suscripción del protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la consideración de la ratificación de los Pactos Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Continuar la aplicación del programa exitoso Operación Milagro sobre tratamiento de enfermedades oftalmológicas, así como seguir promoviendo los programas Yo Sí Puedo y Yo Sí Puedo Seguir, como aporte a los esfuerzos por combatir el analfabetismo. Así que, digamos, puede parecer poco, ¿no? Pero que algunos países de América Latina señalen problemas de derechos humanos en Cuba, creo que es un gran avance. Damos la bienvenida a la delegación de Cuba y le agradecemos la presentación de su informe. La Argentina desea felicitar a Cuba por sus niveles de alfabetización y post-alfabetización mediante los programas cubanos Yo Sí Puedo y Yo Sí Puedo Seguir, así como la cooperación que desarrolla con otros países en esta materia. La delegación argentina recomienda a Cuba que considere incorporar a su legislación nacional la desaparición forzada como delito autónomo y de lesa humanidad. Por otra parte, la Argentina ha leído con interés el apartado sobre derechos de las mujeres de su informe nacional y da la bienvenida a las medidas tomadas por el gobierno. Con motivo de ello, recomendamos a las autoridades que consideren incorporar a su legislación nacional normativa específica sobre violencia contra la mujer que la tipifique como delito en todas sus formas. Por último, deseamos a Cuba un exitoso examen. Muchísimas gracias. La participación de Argentina fue lamentable, sinceramente. Uno esperaba que con el cambio de gobierno y con la postura que ha tenido Argentina tan clara respecto a la situación de Venezuela, y teniendo en cuenta que detrás de Venezuela está Cuba y que Cuba es un país políticamente más cerrado, la participación de Argentina consecuentemente iba a ser más comprometida. Es decir, uno hubiese esperado que Argentina tuviera una participación parecida a la que tuvo Brasil y Chile. Y al mismo tiempo es otra contradicción que mostró Argentina, es que el actual gobierno, que aspira a insertarse en el mundo, tiene que estar, sus posiciones en estos temas, cuando se trata de la situación de los derechos humanos en Cuba, tiene que estar en línea con el tipo de países que aspiramos a ser, una democracia desarrollada.